Hola, muy buenos días nuevamente desde la revista L10 en nuestro último programa del año 2025. Y para eso pues tenemos una invitada especial, John. Pero primero quiero presentarlo a su merced. Cuénteme, John, ¿cómo vamos? ¿Qué más? ¿Qué más? Jessy? Buen día. ¿Cómo estamos en este 28 de diciembre? Aquí, poco también a la expectativa, ¿no? Que tenemos hoy una compañera que nos ha acompañado también en este proceso de la revista L10, ¿no? Que es Daniela Luna, que ya la va a presentar a usted, y que hace parte del colectivo Surcos en la Piel. Con ella por allá, creo que en el 2020, quizá 2021, hicimos este número, ¿no? Con ese colectivo de Surcos en la Piel. Entonces ahorita seguramente ella nos va a hablar, ¿cierto? De este número y de este colectivo. Bueno, entonces sin más vamos a darle la entrada a Daniela. Daniela Luna, ella es artista y gestora cultural. Y aquí la tenemos. Queremos cerrar el año en grande con una gran invitada. Entonces, Danielita, muy buenos días y cuéntenos desde dónde está. Hola, buenos días. Gracias, L10. ¿Ahí me escuchan? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, hoy estamos desde Ciudad Bolívar, porque estamos en una feria de artesanías, Ay, qué chévere. ¿En qué parte de Ciudad Bolívar, Daniela? en Arborizadora Baja, en la Casa de la Ah, Cultura. estamos aquí cerquita. Ahora Claro, paso. yo vivo ahí cerquita. Sí, sí, sí. ¿Y la Ah, feria de bueno. qué? Es una feria de emprendimiento artesanal, porque pues nosotros de Surcos en la Piel también tenemos emprendimiento. Entonces, pues la idea de nosotras siempre ha sido como involucrar la unidad productiva, pero hasta este año pues la estamos como impulsando. Vale, vale, vale. Bueno, pues esto, John, a mí me gustaría que empezáramos con un texto que nos gusta mucho y que empecemos a hablar desde ahí. ¿Qué tiene, John? Sí. Vamos a empezar con el manifiesto que está en este número de la revista, ¿sí? Que es un manifiesto elaborado por el colectivo Surcos en la Piel, con un epígrafe de Marta Alzate que a mí siempre me ha fascinado, que nunca puedo olvidar estos versos, estas líneas que nos dejó Marta Alzate, y dice: he vivido tantas guerras que hoy puedo vivir en paz dentro de ellas. Y dice así: nuestra lucha es por un pensamiento diverso. Son múltiples las voces que se entrelazan para elegir esta historia, la que nos ha negado, en donde la búsqueda de espacios de reunión, de opinión y de escucha es una revolución. No es justo que, en la búsqueda de la justicia, nos priven de la libertad. Descubrimos el derecho a la felicidad, a la palabra, al apoyo mutuo entre mujeres. Somos un espejo para otras generaciones. Por medio de la experiencia somos educadoras de la vida. Nos dimos cuenta que la salvación es personal y se lo enseñamos a nuestras madres, hijas, nietas, amigas. La construcción de conocimiento y sabiduría femenina están dados gracias a la capacidad de cuidado, de amar para construir las bases de la sociedad. En palabras nuestras, este espacio es creado para aprovechar el tiempo, compartirlo con personas jóvenes, conociendo su forma de pensar y actuar, tener más seguridad en nosotras mismas. Cuando hablamos con otras mujeres, descubrimos que tenemos distintas formas de ver la vida, que nuestros problemas no son tan grandes como los imaginamos. Tenemos mucho por hacer. De este espacio que hemos construido, deseamos conocer y compartir más experiencias e historias de nosotras. Establecer diálogos que puedan conectar con la visión de vida de cada una para transformarla. Además, conocer e interpretar los distintos lenguajes artísticos que poseemos y que podemos desarrollar, como la pintura, la cerámica, la escritura, la oralidad, el bordado y la lectura,
para expresar nuestras historias de vida. Manifiesto de surcos en la piel. Qué gran manifiesto, ¿no? Y hay unas frases que a uno lo dejan por allí pensando. Esa, por ejemplo, no es justo que en la búsqueda de la justicia nos priven de la libertad. Esa frase es bastante, ¿no? Significativa, lo deja uno como que por allí pensando. Estamos en la búsqueda de la justicia, pero, ¿cierto? Los privan de la libertad. ¿Cómo es esto? Gracias por leerlo. Ese manifiesto se hizo en el marco de los talleres que hicimos con L10 hace como 5 años ya. Y en esa búsqueda de encontrar las voces propias de las mujeres, pues decidimos crear colectivamente algo. Entonces nos preguntábamos mucho como por la sensación de qué es ser mujer, ¿no? Primero que todo, pues qué es ser mujer. Y en un contexto urbano como el que nos cobijaba en ese momento, que era el suroriente, que era espacio urbano, barrios populares y periféricos. Entonces, pues eso primero nos interpelaba mucho. Y también, ¿qué es leer? ¿Qué es leer siendo mujer en el entorno periférico? ¿Cierto? ¿Qué implicaciones tiene? O qué accesibilidad teníamos las mujeres en ese momento a la lectura y a la cultura escrita. Entonces ese manifiesto sale a la luz también porque había muchas mujeres que llegaban al espacio y no eran demasiado versadas, ¿no? No eran muy lectoras ni tampoco eran las más académicas en la lectura, pero nosotras como estudiantes universitarias queríamos involucrarlas en esos ejercicios. Y ahí encontrábamos que las mujeres tenían otros saberes, que las mujeres tienen otros saberes y que también la lectura se encuentra en sus contextos diarios, en la cotidianidad. Entonces el tejido, por eso involucramos el tejido, el bordado y demás cosas. Y de hecho, pues también pensando mucho en la noción de el manifiesto como una forma de expresar, ¿no? De expresar lo que hay adentro, pero no necesariamente en una figura pues categórica narrativa de la literatura, sino en algo que nos saliera de las entrañas. Y el manifiesto es eso. Es también una postura, un aclamar, ¿no? Aclamar algo para decir lo que hay adentro. De hecho, también es una ruptura, ¿no? Recordando un poco los manifiestos de las vanguardias artísticas, todo eso, siempre marcan una ruptura en la historia o en nuestra propia historia. Nosotros también preguntábamos mucho por quienes han contado la historia. Y precisamente la historia pues la habían contado mayoritariamente los hombres, los académicos, los escritores que nos ponían a leer en la universidad eran hombres. Incluso pues los grandes, digamos, que han recogido la historia han sido hombres o que los han visibilizado más que a las mujeres que lo han hecho. Entonces ahí también nace eso. Y pues el manifiesto tiene esta consigna de la justicia porque hablábamos mucho de las violencias a las cuales se nos enfrentamos las mujeres en los entornos distintos que nos desenvolvemos. Y pues precisamente hablábamos de cómo al encontrar esos pequeños o esos grandes visos de violencia, de muchas maneras, porque la violencia es como estructural en muchas formas, pues precisamente el sistema no hacía justicia con respecto a esas violencias. Entonces pensábamos pues qué dilema y qué paradoja, pero pues la justicia no la hacemos a nosotras mismas. Eso fue lo que llegamos a la conclusión. Es hacer espacios de encuentro y de escucha literaria con mujeres y de escucha abierta, eso era justicia, eso es nuestro acto de justicia, tener empatía con la otra, escucharla y hacer que ella leyera su propia vida y construyera su propio relato de vida. Que gracias a Yesida, a ti también, John, recuerdo que muchos textos que llevaron, pues eran unos detonantes para que las mujeres pudieran pensarse de otra manera y pudieran reflexionar también sobre su propia realidad. Sí, y yo creo que el trabajo que ha realizado Daniela
Y surcos en la piel, me gustaría que es un nombre que a mí me gusta mucho. Entonces, primero, ¿qué significado tiene surcos en la piel? Como para explicarle un poco también a las personas, pues que nos van a ver o nos están viendo, ¿no? En estas pieles digitales, como son estas plataformas, eh, nos cuente qué es surcos en la piel, ¿sí? Y por qué es su nombre. Ay, bueno, gracias. Esa pregunta es siempre muy linda porque yo siempre, o nosotras, siempre hemos invitado a que la gente se mire las manos, las palmas de las manos. Entonces, en cualquier momento, si los oyentes pueden hacerlo, los que nos están viendo, pues es también para reflexionar sobre la metáfora del cuerpo y cómo nosotros nos ubicamos ahí. Entonces vemos que hay unas líneas, ¿no? En nuestras manos, hay líneas. Y esas líneas cuentan historias, cuentan como pequeños relatos también sobre nuestras vivencias. Y no solamente las líneas de la mano, sino también las cicatrices que hay en el cuerpo, como las marcas que nos recuerdan algún suceso fuerte o algún suceso de la vida. Eso es lo que queríamos ver con esta frase de surcos en la piel. Nos han pasado anécdotas chistosas, nos han pasado cosas curiosas. También viene de una canción que es muy simbólica y se llama El Arado de Víctor Jara. Y esa canción tiene un relato muy bonito sobre cómo el labriego o la persona que labra el campo, pues a través del sudor y del sol va generando surcos en la piel. Y también en la tierra, es una metáfora hacia la tierra, porque la tierra también se hacen surcos para sembrar. Entonces era como trasladábamos esa metáfora de la geografía al cuerpo. Y también nos han surgido muchas anécdotas precisamente porque se piensa que es como un producto de belleza o algo así, como un grupo de mujeres que quieren como suavizar las arrugas y cosas así. Y sí, lo puede ser también, ¿no? Es otra manera también de acariciarnos, ¿no? Daniela, ¿cuáles son un poco los antecedentes de Surcos en la Piel? ¿En qué año nace? ¿Quién fundó el colectivo? ¿Y en qué momento dijiste tú, bueno, quiero crear o pertenecer a un colectivo que desde las manifestaciones artísticas piense el ser mujer? Pues resulta que no es tan distante de esta revista que tú muestras, nuestro surgimiento. Más o menos hacía 2 años ya veníamos trabajando en la Casa de Igualdad de Oportunidades. Ahorita en este momento ya cumplimos 7 años de trabajo continuo. Ni siquiera en pandemia paramos, pues fue como la virtualidad, pero sí, pues es un ejercicio que nosotras mismas creamos. O sea, el colectivo surge de una juntanza de mujeres que se preocupaban mucho pues por esos accesos de la cultura escrita, porque veníamos de la Universidad Distrital, somos todas las integrantes, somos de la Universidad Distrital y esta universidad nos permitió pues obviamente preguntarnos sobre el acceso a la educación pública, sobre la importancia de que nosotros nos convirtiéramos como estudiantes y como profesionales también en actores sociales. Entonces, no, para mí, por ejemplo, la universidad siempre fue una plataforma y yo de pronto tuve muchas rayas con la academia porque al estudiar artes plásticas, que somos artistas plásticas y visuales, pues también la academia nos sesgaba mucho el horizonte. Es decir, nos estábamos capacitando como artistas de galería, como artistas que solo miran el cubo blanco y solo piensan en crear para sí mismos o para, digamos, para una élite social. Pero siempre tuve esa inquietud de cómo hacer que mi producción artística pudiera llegar a otras personas o impulsar a otras personas a crear. Eso siempre fue mi inquietud. Y mis compañeras se me pegaron y ahí hicimos el colectivo que surge por lo literario porque estábamos leyendo pues textos que nos interesaban, pero siempre hubo un vínculo con lo plástico y lo visual. Eso me parece a mí un acierto porque, bueno, no sé si John tenga por ahí la revista número 2, en donde recuerdo que Danielita estaba, si no estoy mal, en México y nos hizo
nos hizo la portada de uno de nuestros números de la revista. Y es la imagen de una indígena en Vera, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho es cuando ahorita nos hablaba de la metáfora del cuerpo, como también la ciudad es un cuerpo. Si nosotros nos fijamos en la cabeza de la ilustración, son con nuestros cerros orientales, es el mapa de Bogotá en realidad el que está allí contenido, ¿sí? Y es la cabeza. Entonces, esos son esa imagen de metáfora a mí me gusta mucho y cómo lo enlaza Danielita y su colectivo a través de Surcos en la Piel. También me he dado cuenta que, y me gusta mucho la crítica que hace, ¿no? A ese mundo sensacionalista en el que la academia, por supuesto, ha tenido una incidencia, pero también he visto que el colectivo, como una apuesta social y colectiva, ustedes han utilizado otros lenguajes estéticos. Y estos lenguajes estéticos me encanta porque está presente, uno, el tejido, ¿cierto? Está lo de lo de la cerámica, está también la escritura, porque ahorita vamos a hablar un poquito sobre la escritura, los trabajos que ustedes han hecho. Y también encuentro que ha estado como muy presente todo este mundo oral, ¿no? Hoy en día, pues a mí la verdad el concepto creo que me falta explorarlo más para entenderlo. Se habla de la oralitura, pero a mí me gusta más hablar como desde ese mundo oral, en donde están involucrados los alimentos, las huertas, que eso fue un poco lo que también conocí cuando estuve en la parte alta de San Cristóbal, en donde estaban haciendo un trabajo genial con las mujeres. Entonces, no sé quién nos quiera comentar cómo adentrarnos a estos lenguajes estéticos, ¿cierto? Porque hay allí una composición desde la cotidianidad de las personas, en este caso, pues las mujeres, que es como el trabajo que han venido. Pues mira que me gusta mucho cómo lo mencionas porque pues tal vez es un poco complejo de entender, pero sí hay como un ejercicio de interdisciplinariedad. Y es decir, no necesariamente estamos paradas siempre en algo fijo, sino que podemos transportarnos entre varias disciplinas o entre varios saberes o entre varios oficios. Creo que también consideramos que el arte es una expansión, ¿sí? El arte va más allá un poco de esa categorización digamos, de como de esa estructura que nos hace dividir el cerebro en tantas disciplinas. Y ahí pues creo que también hemos podido, también porque nos hemos arriesgado, ¿no? Sobre todo porque de pronto hacemos literatura sin ser literatas, por ejemplo. Hacemos arte sin ser artistas, algunas. Entonces también es interesante como ver esa transición entre una y otra, sobre todo porque siempre hemos considerado que el único lenguaje para la expresión humana no es tal vez como ese código, ¿cómo se diría? Como ese código estático que es la escritura, sino también el arte de la cerámica, el arte del tejido. Creo que también ahí hemos encontrado un lugar importante para la expresión, sobre todo en mujeres que no han tenido toda la experiencia o que no saben incluso escribir ni leer. Ahí en ese sentido nos hemos encontrado como con una posibilidad de incluir otros lenguajes. Y la cerámica llega porque una tía de una compañera es ceramista de Ráquira, Boyacá. Entonces ahí empezamos a hacer una intertextualidad entre otras maneras de agenciar la creación. No solamente para vender, sino también para vivir. O sea, como que ella siempre nos dijo, yo soy ceramista desde niña porque mi mamá me enseñó y esto a mí me permite vivir.
Entonces ese tipo de cosas, el tejido, por ejemplo, es porque ha sido un saber que nos han transmitido nuestras abuelas, algunas de nosotras, de las chicas del colectivo, y han llegado mujeres al colectivo que tejen y bordan y hacen oficios textiles. Para mí, para nosotras, el textil viene de texto, decía por ahí Eduardo Galeano. Tiene una frase muy bonita que dice que textum viene del latín texto, textil viene del latín textum, algo así. Y esto es básicamente que el tejido es una manera de escribir. Es otra manera que tal vez no es hegemónica, pero que ha permitido la expresión de los pueblos andinos y de otras culturas para permanecer en la memoria viva. Entonces nosotros hemos investigado un poco, pues creo que aún nos falta un poco, pero hemos tratado de transitar entre el tejido, el bordado, que son lenguajes muy propios y son lenguajes que conectan a mucha gente. Entonces yo ahorita soy profe y docente de tejido y eso me ha permitido a mí conocer personas, incluso involucrar otras habilidades para la vida, ¿cierto? Que no necesariamente están dentro de estos lenguajes tan hegemónicos, sino que son también otras posibilidades. Incluso los niños pueden tejer, los niños pueden coser. Y me parece muy lindo porque al tacto es muy táctil el tejido y eso permite involucrar otros sentidos. Entonces, eso es lo que nos hemos encontrado por ahí en esa búsqueda. Tenemos preguntas por aquí Sí, quería empezar saludando por ahí, hay unos amigos de la casa. Vamos a saludar aquí a Leito. Hola, Leito, gracias. Lo esperamos en estos días para que trabajemos un poco y pues nada, buenos días. Sí, efectivamente, las personas que se van conectando pueden hacer preguntas. Aquí pues aprovechamos aquí nuestra invitada para que nos cuente, hable de ese mundo del que ahorita hacía referencia a lo táctil. ¿Qué tiene por ahí, John? Sí, tengo un poema que dice así: manos inquietas, sentipensantes, cambian de opinión, necesitan compasión. Pobres manos, si pudieran hablar, anunciarían cuán cansadas están. Lo que les espera, grandes cantidades de superficies vivas y muertas por tocar. Mis manos tienen 24, hay de 70, de 30, de 5, crecen y viven. Daniela Luna Torres. Daniela, ¿qué has aprendido escuchando a las otras mujeres que no son de la academia? ¿Sí? Que no habías descubierto tú escribiendo de pronto o haciendo arte desde la soledad o desde la individualidad. Ya dijiste lo de la cerámica, ¿cierto? Lo del bordado, algún paradigma que hayas roto también con este saber ancestral de las mujeres, de las abuelas que no pasaron por una academia, pero que tienen un conocimiento, como tú decías, ancestral importantísimo. Bueno, creo que esa pregunta está chévere porque hace como referencia también a las formas en que nos acercamos también a esa posibilidad de descubrir como maneras de expresión, maneras de contar el mundo. Cuando estamos acostumbrados a ciertas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, nada más el dispositivo del libro, ¿no? El dispositivo del libro como que también es un lugar como diferente, como distinto. Entonces creemos nosotras, o creímos en esa época cuando estábamos también haciendo el colectivo e impulsando el colectivo, y es que hay una potencia muy grande en lo que guarda la memoria, de las mujeres. Nosotras creo que guardamos esa posibilidad de rescatar la energía femenina, nos fuimos dando cuenta que también podíamos hacer una incidencia política, que el arte no es solamente un adorno, ¿no? Un adorno que utilizan como los gobiernos o los distritos para poder vender cosas, sino que también el arte es una posibilidad de sobrevivir. Y por ejemplo, cuando mencionas eso de qué rupturas hemos encontrado, por ejemplo, está el hecho de visibilizar mujeres que crean desde su intimidad, desde su individualidad.
de otras maneras de crear, no necesariamente tiene que ser como estas maneras a las que estamos acostumbrados, sino también desde su trinchera, ¿no? Desde su cama, desde su cuarto, desde la habitación propia. Y está Marta Alzate, que es una mujer que ya nos fue un pilar fundamental para el colectivo, y ella era una escritora innata, una escritora natural. Entonces, ¿qué pasa cuando la escritura no se convierte en un dispositivo de acondicionamiento, sino también un lugar de ser? Era para ser, ella escribía para ser, para contar el mundo, su mundo, ¿no? Que ella había construido su propio mundo. Y así nos hemos encontrado con otras mujeres muy interesantes, muchas adultas mayores que nunca han podido como contar sus historias de vida, que en su casa pues se enfrentan también con muchos estigmas, ¿no? Porque la vejez es un lugar problemático para la sociedad. Entonces un viejo ya no funciona, un viejo ya no sirve para nada, ¿no? Para la sociedad, algo útil, sino que pues es una carga. Entonces ahí creo que también pudimos generar otros acercamientos con esa población y también sobre todo dignificar la memoria, porque la memoria que guardan nuestras abuelas y nuestros ancianos y nuestras mujeres es válida igual que la que nos han contado los libros. Entonces esa, por ejemplo, ese texto que leíste era pensando un poco en eso que nos hace diferentes, pero que también nos hace comunes, que es, por ejemplo, la piel, nada más hablando de la piel, el tacto, de las arrugas, de la memoria, pues que es muy diferente en cada uno, pero en cada una, en este caso, que éramos mujeres, y también depende mucho de eso, la experiencia, ¿no? Digamos que se dice que un adulto mayor tiene más experiencia. Eso también tenemos ahí esa pregunta por la intergeneracionalidad y es cómo los adultos mayores tienen algo que enseñar, siempre. Y cómo también tenemos algo que enseñar nosotros las personas un poco más jóvenes o más, ¿sí? O también muchas cosas que aprender. Pero ¿qué pasa cuando no escuchamos o cuando no estamos pendientes y atentos de esas memorias? Sino que también pues hay que dedicarnos a descubrirlas y a visibilizarlas. Esa es siempre nuestra pregunta, que la memoria es muy importante y que se habita en nuestros cuerpos, se habita en nuestros lugares, en nuestros contextos, en nuestros barrios. Nosotros alguna vez trabajamos con proyectos en espacio público y pensábamos que nuestro barrio es nuestra casa. O sea, como también tratar de convertir lo que nos rodea en un espacio para la creación y resignificar eso que pues que la sociedad ha puesto en el último eslabón de la sociedad. Sí, y lo hemos notado mucho en ese quehacer que hace. Me gusta cuando sigo todavía pensando en esa metáfora del cuerpo, ¿sí? En el surcos en la piel, que son estas líneas que se van quebrando en las palmas de nuestras manos. Eh, También esa relación, por ejemplo, que se ha tenido cuando dice que escriben sin ser escritoras, que eso me parece valiosísimo. Y una de las cosas que yo he visto en ese colectivo es el trabajo su merced lo dijo muy, muy bonito, los oficios textiles, ¿no? Esos oficios textiles. Ahorita pensando, por ejemplo, en esa incidencia que ha tenido la poesía también en el colectivo, el verso en su etimología, de la procedencia, de su origen, tiene que ver con las eras, ¿sí? Las eras que se hacen en la tierra. Entonces también allí hay un mundo grandísimo que tiene una relación con ese estado cotidiano. Le cuento a Danielita que desde la revista L10, no, ahorita tenemos nuestra revista en digital. Nosotros hacemos una metáfora también sobre el alfabeto fenicio, que fueron 22 letras que se crean y muchas de ellas tienen que ver con esa simbología de lo cotidiano. Entonces, yo creo que ese también es un quehacer político que han vivido. Aquí hay una apreciación que nos hacen desde una de las plataformas, desde YouTube. Aquí Leonardo Becerra, nuevamente un saludo, tiene una opinión y él nos dice,
Me llama la atención y me parece genial la deconstrucción que se plantea desde varios ámbitos y la lectura de la corporalidad y la vivencia. No sé qué podríamos sumarle a esa reflexión que está haciendo Leito, Daniela o John para, porque tengo una pregunta aquí en el tintero. Dice, me llama la atención y me parece genial la deconstrucción, ¿no? Que se plantea desde varios ámbitos y la lectura de la corporalidad y la vivencia. Uy, está chévere, pues es que mira que es curioso porque claro, como que empezamos con esas incógnitas sobre cuáles eran como esos factores de limitación para acceder a la cultura escrita. Y justo, pues uno de los factores era muy cultural, pero precisamente como la cultura empezamos a involucrarnos desde esa otra cultura, ¿no? Desde esa otra cultura que era la manera en que las mujeres ven el mundo. Si tú de pronto no, como que, cómo hacer que la escritura, digamos, como la conocemos, sea más como, más viva, más habitada, sí, porque claro, tal vez también nos preguntábamos, pero hay unos libros muy densos también para leer con las mujeres. Hay libros que trabajan un lenguaje así súper complejo y que hay que, digamos, tener como mucho bagaje y mucha, como, como de toda esa información, ¿no? Es una información también y un conocimiento. Pero cuando hablas de construcción, yo creo que va como por ahí, por considerar que yo en la lectura no solamente involucro digamos, como mi cerebro o mi capacidad de lenguaje, sino también mi cuerpo. Entonces, ¿cómo hacíamos también que la comprensión de lectura fuera más pasada por el cuerpo, ¿no? Que eso que leíamos fuera más experiencial y que lo que leíamos también era fundamental para entender nuestro propio contexto y para expresarlo también, precisamente. La lectura y la escritura nunca han sido tal vez o en las épocas como de nuestros abuelos, nunca han sido como unos derechos tan fundamentales, ¿no? De hecho, mi abuela paterna me cuenta que ella no pudo estudiar, nunca pudo estudiar porque para las mujeres eso no era bien habido, sino para los hombres. Entonces ahí también radica algo y es que podemos reinterpretar un poco ese mundo que nos han dado para poder hablar desde otros puntos. Y de repente hemos hecho como, por ahí de pronto les puedo compartir un enlace de un libro textil que hicimos hace poco con mujeres también, y es un libro grande, grandotote, y es un poco desafiando esa estructura del libro, esa estructura del libro de papel, y la hicimos en tela, y lo hicimos con bordado, con tipos de letras, con un poco de cosas con pintura, y eso fue fundamental también, con marcas, con huellas. Es decir, para nosotros la escritura es algo más allá de la letra también, es vivir y habitar el lugar donde estamos parados. También es un compromiso político, eso es importante. Sí. John tenía algo por decir, sí. No, que tiene una pregunta de así por ahí guardada. Sí, es que tengo acá, me gusta mucho ir escribiendo las reflexiones que hacen nuestros invitados y mira esto tan bonito, la escritura va más allá de la letra y yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Esa es una gran crítica que nosotros podríamos hacerle de la academia, porque efectivamente, pues las personas que estamos en esta mesa, podríamos decirlo, y yo lo digo desde la humildad y también con orgullo, pues que somos hijos de la academia, solo que la academia tiene, desafortunadamente, ¿cierto? Una mirada muy conservadora, muy purista en ciertos ámbitos, y cuando nosotros hablamos de cultura, o cuando yo escucho que se habla de la cultura desde la institucionalidad, esa institucionalidad mediática, pues
es cuando yo más desconfío de verdad de lo que es cultura. Para mí la cultura, si vamos a esos orígenes, es cultivarnos, ¿no? Cultivar el ser, como decía Marta Alzate, escribir para ser, ¿cierto? Sé que con Daniela, pues nos conocemos desde hace tiempo, es parte de la revista L10. Danielita, usted es parte de este programa, de este proyecto, nos estuvo acompañando. Recuerdo que cuando nació L10, nació en el portal 20 de julio y llegaba con Marta Alzate en un alimentador y estaba en nuestras tertulias, después estuvo escribiendo, viajó, volvió y siempre nos hemos encontrado y somos como de ese mismo camino. Y para mí es muy grato porque nos hemos encontrado también en un espacio que es el espacio de Relata, que es la Red Nacional de Talleres Literarios a nivel nacional, auspiciado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y desde la Biblioteca Nacional. Entonces, este es un proceso bien interesante, bien creativo, que se ha ido desarrollando y ahorita me gustaría preguntarle, creo que tuve una dificultad con la señal, vamos a esperar a que se conecte, para que nos hable de Relata. No sé si John tiene ahí un poema que me había dicho que quería leer y aquí también tenemos unas imágenes de Surco, del colectivo Surcos en la Piel. Ese, por ejemplo, título Manos, Daniela Luna 2019, técnicas, estampado botánico sobre tela y bordado. No sé si se alcanza a ver ahí. Sí. Ese es un proceso genial. Sí. Danielita, le estaba contando a John sobre la presencia de Surcos en la Piel en Relata. Me gustaría que me contara su experiencia, porque usted también ha sido directora, es directora de Surcos en la Piel del colectivo, pero también ha sido directora del nodo, si no estoy mal, de parte de Cundinamarca, o nodo central, no sé cómo se le llama ahorita, que tiene que ver con varias regiones del interior del país y pues que ha tenido la posibilidad de transitar en esos territorios. Entonces, ¿cómo ha sido esta experiencia con Relata? Bueno, esa experiencia ha sido muy interesante en la medida en que nos ha permitido hacer como partícipes de una estancia como más ampliada, ¿no? A nivel nacional. Ahí en ese ejercicio de haber vinculado a Relata, pues era también la posibilidad de ser reconocidas como en espacios de manejo cultural. Y hemos ya desarrollado durante 5 años tertulias literarias, entonces era la oportunidad para, ¿cómo se diría?, sistematizar las experiencias. Entonces, como que eso también es importante cuando uno tiene un espacio de diálogo, cuando tienes un colectivo, pues sistematizar lo que haces, y la red Relata nos permite eso también, y sobre todo reconocer que hay espacios de incidencia literaria hace muchos años en el país. Y nos hicimos partícipes porque en pandemia abrieron las inscripciones para las tertulias literarias. Red Relata solo recibía talleres de escritura a nivel nacional, pero desde ese momento empezaron a abrir la oportunidad para tertulias y fue muy bueno porque habían otras alternativas para poder posicionarnos desde las prácticas lectoescritoras, desde el acceso de una tertulia literaria. Es eso, es posibilitar que otra persona pueda leer conmigo y podemos hacer una reflexión o incluso pues un espacio de debate sobre lo que se lee. Eso era lo que queríamos hacer y lo hicimos. Pues la red nos ha proporcionado mucha formación, también como esa oportunidad de conocer otros espacios y aprender de otras tertulias que ya llevan mucho tiempo o de talleres de escritura que ya llevan mucho tiempo, y hacer como vínculos, muchos vínculos. Es importante también eso en la literatura, como hacer posibilidad de intercambio, de reconocer otras experiencias. Yo fui coordinadora de la red hace 2 años, ya casi 3 años, del nodo número 1 de Cundinamarca. Entonces la red tiene como una subdivisión a nivel regional y eso es una subdivisión por departamentos.
Entonces ahí es bastante interesante ver cómo se descentraliza esa ejecución presupuestal, porque entonces no solamente o hay una preponderancia por Bogotá y por el centro, sino también por las regiones. Y en las regiones se mueve mucho, mucho la literatura y la escritura. O sea, eso ha sido bastante grato, digamos, de mi parte, reconocer que el ministerio ha hecho un muy buen trabajo para asistir como todos los talleres y para generar formación y actualización, ¿sí? Entonces hay unos talleres de actualización en poesía, en novela, en varios, digamos, en varios géneros narrativos, incluso en periodismo. Este año se incorporó uno de periodismo y este año también se incorporaron los intercambios literarios y yo tuve la oportunidad de ir a Santa Marta a una tertulia de allá. Entonces eso ha sido muy grato y la coordinación fue muy chévere porque es experiencia pura en gestión cultural. O sea, si tú quieres aprender y como darle la pela a la gestión cultural, hay que empezar por ahí, como por reconocer lo que hay. Ahí aprendí mucho a dimensionar como cuáles eran las necesidades a nivel estructural de las tertulias, de los talleres, a visitar los espacios, es decir, a mí me pagaban para visitar espacios de lectura, de literatura en muchos, digamos, en municipios. Por ejemplo, me fui para Cibaté, me fui para Chía, me fui ¿para dónde más? Bueno, no recuerdo, pero Ricaurte, Cundinamarca, bueno, como varios espacios a nivel de Cundinamarca, reconocer qué era lo que estaba pasando allá y hacer un diagnóstico de esa participación que se tiene en Relata. Pude hacer un espacio de, digamos, casi que de investigación, casi que a uno le da el tiempo, si tú eres bien juicioso, escribes sobre lo que está pasando en el sector literario a nivel regional, que no están institucionalizadas la mayoría de las tertulias y los talleres, y eso es bien interesante porque es pura gestión cultural de los territorios y de los líderes que están a cargo de todos esos espacios. Entonces eso fue bien interesante, fue como más o menos un año de trabajo con el ministerio, como de la mano de todos los integrantes del grupo que hacíamos parte en ese momento, y dejar como unas propuestas directamente con el ministro de Cultura de esa época, que era Juan Correa, que fue bien interesante porque tuvimos la oportunidad de ir con él a una reunión y manifestarle todas las necesidades de los espacios y cuál era la inversión que se necesitaba para que se pudiera reconocer el trabajo territorial de los líderes, de los directores. Pero tristemente eso se quedó solo en el papel, porque pues igual la institución se queda muy corta con esos requerimientos, pero eso es muy, muy chévere, como pasar un poco del entorno creativo y de circulación al entorno de la gestión. Eso es bien interesante. Sí, una desavenencia ahí Bueno, en ese detalle, ¿no? Como de verdad, yo sí creo que este oficio, ese quehacer cultural, además de que se institucionalice, para mí también debe ser profesionalizado, pero también debe tener o hacer una contribución a eso que llamamos Proyecto Nación, porque desafortunadamente se habla mucho de cultura, o se habla mucho de estos escenarios, ¿no? De presentación y eso, pero cuando vamos a darnos cuenta, pues es una de las líneas de las áreas sociales, pues que más descuentos tienen en el apoyo, no solo económico, pero siempre los recortes los empezamos a ver ahí. Entonces, John, ¿qué tiene por ahí? por acá yo quiero seguir con las imágenes del colectivo. Por acá dice, no sé si alcanzan a ver por allí, Rosa Parra, técnica bordado sobre tela. Por acá tenemos otra imagen. Dice Luzmeri Urbina, 2019. Técnica tela bordada sobre delantal. Por acá tenemos otra que dice Carmen Caballero, 2019. Técnica bordado sobre brasier. Y bueno, la portada, ¿no? Definitivamente la portada que es muy bonita, ¿no?
Es un cuadro. Sí, sí. Y a mí me gustaría preguntar, Daniela, ¿cómo es el proceso de la convocatoria para que las personas entren a Surcos en la Piel? ¿Cómo es el proceso de talleres, de escritura en el colectivo, de lectura en el grupo, de todo el trabajo en el grupo? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, pues nosotros nos movemos más que todo por proyectos, aunque también hacemos unos ejercicios, digamos, como fuera de las coyunturas institucionales. Pero pues sabemos que también la financiación pues de la gestión es necesario a través del financiamiento, del dinero. Entonces ahí pues nosotros hacemos procesos continuos, procesos de formación a través de proyectos. Entonces, digamos que el vínculo que tenemos es las redes sociales directamente, en donde publicamos todas las convocatorias para ser parte de los proyectos. También nosotros somos formadoras y capacitadoras en varias entidades, entonces ahí también hacemos un vínculo con el colectivo directamente. Por ejemplo, en la Cinemateca hace poco hicimos uno, por ejemplo, a nivel territorial en una huerta urbana, como también vamos en itinerancia, es decir, si vamos para un espacio urbano o para una entidad o para Bibliored o para no sé qué, pues ahí vamos publicando. Hace poco también estamos con una vaina que se llama la Agencia Nacional de Inmobiliarias, y ahí es como donde abordamos también la costura como una posibilidad de escribir en la ciudad. Entonces ahí vamos publicando y la gente se puede hacer partícipe cuando quiera, es abierto a todos los géneros. De hecho, nosotros no solamente estamos trabajando con mujeres, sino también con hombres, con niños, con población en discapacidad, hemos ido a espacios carcelarios también. O sea, es bien interesante como eso de que no tenemos un público, digamos, único, sino también posibilidad de diversificar y escenarios también. Ay, qué bonito. Estoy acá, vamos a ver. Entonces, creo que ahorita estaba mirando. Para lo de las redes sociales es @surcos en la piel, ¿cierto? Para poder mirar ahí. Entonces, Sí, invitamos pues, a las personas aquí en que Instagram puedan. y en Facebook. Sí. Y pues, por supuesto, también pues, a que los sigan, ¿no? Estén ahí. Entonces, para que los busquen. @surcos en la piel, todo va pegado. Y ya que estamos acá en esta piel digital, pues nos hacen una pregunta. Vamos a ver acá qué nos está diciendo. Un saludo muy especial para Amoniadrey. Muchas gracias por escribir. Y ella nos pregunta, o esta persona nos pregunta, ¿cómo transitar el arte con mujeres en un mundo en donde las vivencias femeninas están atravesadas por el dolor sin caer en el victimismo? No sé si la tenga presente ahí, la esté leyendo. Danielita, a ver qué podríamos decir en él. Es una muy buena pregunta. ¿Cómo transitar el arte con mujeres en un mundo donde las vivencias femeninas están atravesadas por el dolor sin caer en el victimismo? Eh, pues yo creo que eso es también una búsqueda que estamos todavía. Tal vez no hay como una respuesta tan clara, porque eso pues se va construyendo también en el camino. Eh, de pronto también es muy relacionado como con esa posibilidad que hemos tenido de acercarnos como a cómo reconocer esos dolores, ¿no? Porque entonces a veces hemos ido a talleres. Por ejemplo, yo recuerdo uno en un colegio que fuimos a apoyar un semillero de niñas, solamente de niñas en Usme. Y la chica que nos llevó nos decía, nosotros no queremos que hablen de violencia con las niñas. Y nosotros les decíamos, bueno, está bien. Pero justo en el taller fluyó para hablar de violencias. Entonces las niñas empezaron a contar sobre experiencias en la familia de violencia con sus mamás. Pero las niñas pues lo hacían de una manera como tan, como
tan en sí mismas, ¿no? De sí mismas, hablando de lo que les pasaba a sus mamás y se sentían pues no bien, pero se sentían en un lugar seguro para poder hablarlo. Entonces creo que nosotros hemos construido esa posibilidad. Es muy necesario construir espacios seguros para poder hablar de este tipo de relaciones, ¿cierto? Eh, para poder como hablar y tal vez ver un escenario también de creación a partir de eso. Nosotros creemos en algo que se llama como la herida del patriarcado o como que hemos trabajado eso y es esa herida que nos deja nuestras relaciones humanas que se han visto permeadas por esas relaciones de poder tan fuertes, ¿no? Que mayoritariamente algunas se han visto realizadas como por esa figura del hombre, del macho, que no tiene como un control de sus emociones, ¿cierto? Entonces hablamos como un poco desde ese lugar, desde los roles de género también, cómo se construyen en la sociedad, pero es muy necesario tener en claro como ese enfoque, o sea, ese enfoque de relacionar la violencia con un sistema estructural y que ese sistema pues nos permea a todos, ¿sí? Dentro de una sociedad. Entonces creo que es como un contexto muy rápido, pero es bastante importante que las mujeres que estén en los espacios o las personas, incluso hemos hablado de violencias con hombres también, o con niños, como les decía, es muy importante que el espacio sea construido de una manera muy, muy horizontal, segura, tranquila y que la gente se pueda expresar. Hemos recibido también muchas personas que llegan a los espacios y es el único espacio donde pueden hablar de esas cosas. Entonces, como que somos unos mediadores o unas canalizadoras de esas emociones para transformarlas en algo. En este caso, pues en arte, en expresión, en literatura, en creatividad. Pero es muy importante que sean espacios en donde la gente se sienta bien, en donde la gente pueda hablar abiertamente sin ser juzgada, ¿no? Sin ser juzgada, porque muchas veces en estos espacios, pues, como estamos entre tantas maneras de ver y maneras de creer en el mundo y maneras ideológicas, pues es importante que no tengamos ningún sesgo, digamos, hasta como religioso ni nada de eso, sino más bien desde lo humano, desde lo humano. Y la violencia es algo humano también, el dolor es algo humano. Pero entonces nosotros transformamos esas memorias y tratamos de que eso se resignifique, no necesariamente quedarnos hablando del dolor, que era lo que también nos ha pasado, uno se queda hablando del dolor y las mujeres que han vivido violencias fuertes, físicas o emocionales, pues es necesario que se hable, es muy necesario, pero también como nosotros, como desde el arte y desde la literatura, podemos transformar eso para leernos desde otro lugar, que es desde la resiliencia o desde también desde la transformación de esas emociones y también de esa cultura, ¿no? Creo que a través de los relatos podemos transformar la cultura. Bueno, yo creo que primero que todo, pues agradecerle a, a Ammonia Drey por su pregunta. Me parece que este es un espacio de conversación y yo creo que lo profundiza Daniela pues con estas palabras. Efectivamente. Hemos hablado con Daniela y aquí, para ir cerrando nuestro programa, algunas reflexiones, ¿no? Sobre la historia, esa reflexión sobre esa historia impuesta, pero también esa historia que se construye desde los colectivos, desde los territorios, con las mujeres, con los hombres también, que me parece muy, muy importante eso y que tal vez es de las cosas que yo le decía el otro día a Danielita que me gusta mucho, no sé si esté bien esta apreciación, pero es un feminismo más comunitario, ¿no? Más popular, es encontrarse uno con el otro. Me encanta cuando habla del barrio como una casa, ¿cierto? A pesar de que también siento que esas lecturas las hace la institución y se las apropia y termina trillando los conceptos, pero sí, efectivamente, el barrio es el lugar de enunciación de muchas de las personas, ¿no? También tenemos la metáfora del cuerpo que me encantó, creo que eso me lo voy a llevar hoy, esa metáfora de cómo se puede transitar no solo por las emociones, sino también por el cuerpo mismo. La expansión del arte, ¿sí? Cuando se hace interdisciplinar, lleva a estas reflexiones tan bonitas como esos oficios textiles, ¿sí? De estas cosas que se pueden construir con las manos, que se puede reinterpretar de otras maneras y hacer otras composiciones distintas, ¿no? Porque, como lo decía,
cuando se refiere a Marta Alzate, se escribe para ser. No se escribe ni para ser escritor, ni para ganar premios, ni para adular, porque para mí el arte, cuando se vuelve en un show o en una decoración, deja de ser arte, ¿sí? Y también este tipo de reflexiones permite que también pues critiquemos, ¿no? Un poco como ese oficialismo y las vanguardias. Si uno pensara, por ejemplo, en ese manifiesto futurista que hizo Filippo Tommaso Martinelli a principios del siglo pasado, pues era un manifiesto que tenía una referencia pues al fascismo. Entonces también, ¿sí? Las dictaduras, los estados construyen también una mirada del arte oficial, dominador. Entonces yo creo que también si el arte no se vive desde el mundo político, creo que no se está generando nada, simplemente se está volviendo en algo mediático. Dignificar la memoria, otra gran reflexión que nos deja Daniela. Y la escritura va más allá de la letra. Eso sí, también estoy de acuerdo. Me encanta tenerla ahí cerca. No sé, creo que para ahorita la antología de Relata del 2025, que se presentará a principios del siguiente año, vamos a tener algún texto que escribieron ustedes, sí. Que eso me parece hermoso, que las tertulias literarias también produzcan escrituras literarias, ¿no? Y las heridas del patriarcado, que es como esa gran reflexión que cerramos con la última pregunta que nos hicieron desde nuestro chat. Yo me gustaría que cerrara con un poema, con una de ¿Con las... un poema? Bueno, pero me cogió usted, mejor dicho... Ha dicho que tenía, pero lo que pasa es que hoy no tengo nuestra revista aquí, no la tengo a mano. A Pero ver, es chévere. Y uno despedirnos. de Marta Alzate. Wow. Hoy aprendí que la felicidad es el único derecho que la vida me otorga, que depende de mí tomarla o dejarla, que mis culpas se las dejo a Dios, las ajenas, que cada uno haga con ellas lo que quiera. A esos hijos que eduqué con amor y sacrificio, les di lo mejor de mí, y no depende tampoco de ellos mi felicidad, que la amargura la dejé en el pasado y ya no recuerdo a nadie que no quiso acompañarme en el camino de la vida, que soy yo quien tomó mi derecho sin dañar ni ofender a nadie. Doy todo el amor que Dios me provee para entregarlo a quien quiera recibirlo sin hacerme daño. Vivo el hoy pensando en el mañana sin asegurarlo, porque mi presente es un regalo divino. Doy gracias por todo lo vivido, por las personas que Dios pone y puso a diario en mi vida, porque de todos aprendí lo bueno, lo malo para no repetir lo mismo y lo bueno para conservarlo. Por eso y por todo lo bello que aprendí a ver y sigo viendo, me tomo el único derecho, el mejor derecho que me otorga la vida, el derecho a vivir feliz. Tremendos textos que nos dejó Marta Alzate. ¿Tienes alguna anécdota por ahí, Luna, para contarnos de Marta? Martica es, como les decía, pues fue un pilar fundamental dentro del colectivo. Sobre todo, sí, una anécdota muy linda fue al principio de que iniciamos la tertulia en la Casa de Igualdad. Ella llegó allá para acudir a un servicio para que resolvieran un tema de violencia. Pero llega a la tertulia pues como por casualidad, porque le gustaba mucho eso de la oralidad, de la escritura, y llega y la conocemos y lo primero que hace es recitar un poema o como una retahíla, creo que era una retahíla, sobre, creo que era la Caperucita y el Lobo, algo así, como un cuento infantil, y lo recitó muy bonito, como si fuera una niña, era ver una niña recitando un poema muy bonito. Esa fue la primera anécdota como conocimos a Martica Alzate. Vale. Bueno. Y bueno, no, ya agradecerte, Daniela, por tu compañía. Ya lo dijo Yesid, durante todos estos años. Un gusto también conocerlas, ¿sí? A Marta, Daniela y a las demás que están en Surcos en la Piel. También qué gusto hacer esos procesos de lectura, escritura y todo esto del arte con ustedes. Y espero que pues
no sea la última vez, ¿no? Que hagamos estos procesos tan bonitos que a todos nos parecen tan significativos. Muchas Muchas gracias gracias a por ustedes por la invitación. No, y desde la revista L10 siempre las puertas abiertas para el colectivo, para Daniela, para todas las personas. Y la idea es que cerremos o queremos, ¿no?, cerrar este programa de verdad con una invitada muy especial, una amiga fraterna de nuestra casa, y también para saludar a todas esas personas que más adelante nos vieron o nos van a ver, de que continuaremos el siguiente año en esta temporada de la revista L10. Muchísimas gracias, un abrazo para todas las personas, Danielita nuevamente. John, por favor, si está ahí en Candelaria la Nueva, visite la Casa de la Cultura, dele un abrazo fraterno a Danielita, cómprele todas esas cosas de los emprendimientos que ellos tienen y nos veremos el otro año. Entonces, un abrazo fraterno, que estén bien y gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Vale. Buen día. Chao.